buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a la sexta sesión del seminario, que en este caso será la presentación del libro La visita del obispo Luis Riega. Nos van a acompañar, María Elena Barral, quien es la coordinadora de este libro, y también Raúl Fratkin, Bárbara Caletti, García Diego y Fernando Heinze. Así que la idea o la propuesta es escucharlos primero a ellos y luego abrir una sesión de preguntas y comentarios en torno a este libro. Así que, Mania, te cedo a ti primero la palabra. Bueno, muchas gracias, Evangelina, y a todo el seminario permanente de investigación por la posibilidad de presentar el libro en este espacio. Realmente este libro es el resultado de esfuerzos colectivos. Es una frase remanida, pero en este caso creo que es muy cierta. El libro es el resultado de un conjunto de buenas voluntades de personas e instituciones que en contextos difíciles como este decidieron llevarla a cabo. Por eso lo primero que quiero hacer es dar las gracias, ¿no? A Darío Barriera y a Prohistoria porque sostuvieron todo este proyecto en su totalidad desde el punto de vista financiero, y eso es un montón en este momento. Y nos acompañaron y nos asesoraron y discutimos acerca de cuáles eran los formatos más adecuados para una fuente de este tipo, que integra, por otra parte, una colección muy importante que nos ayuda mucho a, llevar a cabo nuestras investigaciones, como es de buena fuente. También quiero agradecer a Fernando Heinzen y el archivo arzobispal arquidiocesano de Santa Fe. Realmente el encuentro con Fernando fue muy emocionante porque, realmente nos abrió el archivo, nos hizo conocer el original de una fuente que no conocíamos hasta ese momento en ese formato, y además colaboró también en la idea del libro, en el sentido de que escribió un artículo introductorio y también nos ayudó a revisar un componente del libro, que es el glosario de términos eclesiásticos, así que con su lectura tuvimos una asesoría técnica realmente muy calificada. Por otro lado, también a la Universidad de Luján y al Departamento de Ciencias Sociales, en el marco del cual se desarrolló el proyecto en el cual trabajamos con esta fuente y cuya publicación también es parte de los objetivos de este proyecto, que se llama, que se desarrolló entre 2016 y 2019 y se llama El Gobierno de los Territorios y las Poblaciones Rurales en el Espacio Litoral Rioplatense, Disputas y Conflictos, 1756-1810, y que dirigimos con Raúl Fratkin y Oscar Trujillo. Y de los que participaron docentes, graduados y graduadas, y estudiantes avanzados y avanzadas de la Universidad de Luján, que quiero mencionar uno por uno y una por una. Natalia Diurnos, Jerónimo Faría Franco, Agustín Galimberti, Fernando Colino, Camilo Zarza Valencia, Gladys Perry, Belén Cherubini, Romina Romero y Micaela Ocampo. Además de ellos, en el proceso también de construcción de la idea del libro, participaron
otros colegas y amigos como Jesús Finetti y Facundo Roca de la Universidad de La Plata y Jesús de la Universidad de Luján, que junto con Fernando Heinzen también elaboramos el glosario de términos eclesiásticos que creemos que ayuda mucho a contextualizar y a entender mejor las fuentes. Y en este proceso también se sumó Bárbara Caletti García Diego, con la que compartimos los desafíos de la cartografía digital y transpiramos en las diplomaturas y los cursos donde aprendimos a usar una tecnología que no nos era cercana, pero que bueno, ahí estamos y bueno, Bárbara también se fue familiarizando con la fuente y conociendo al obispo Luez. Quería contar algunos momentos particularmente luminosos de este proceso de producción. Uno de ellos fue el viaje a Santa Fe, el viaje que hicimos con Agustín Galimberti, con Camilo Zarza y con Micaela Ocampo para encontrarnos con la fuente, una fuente que conocíamos a través de una versión similar que había editado Edgar Stoffel y que no sabíamos hasta qué punto era exactamente igual al original y además queríamos ver la fuente original para empezar el proceso de transcripción. Y ahí fue el encuentro con Fernando, que nos presentó el original y nos permitió fotografiarlo. Fue una verdadera expedición, lo más parecido a un trabajo de campo que experimenté a lo largo de estos años de investigación. Y bueno, y ahí Fernando apareció con una caja, y en la caja había un sobre, y fue un momento así casi cinematográfico cuando apareció la fuente de Lué, que además nos permitió fotografiar y bueno, nos mostró otras fuentes también del archivo muy, muy valiosas. Luego el proceso de transcripción fue trabajoso y arduo. Armamos grupos para esta etapa, grupos para la búsqueda de los topónimos, porque buscamos enriquecer la transcripción con notas a pie de página, con información sucinta sobre la mayor parte de los lugares recorridos durante la visita por el obispo, que también creemos que puede favorecer mucho más el acceso a esta información. Después hubo un momento de edición general, de discusión de cuáles eran los criterios para elaborar el listado de abreviaturas, y bueno, y una vez que lo entregamos a Prohistoria, sucesivas revisiones del manuscrito. Y ahí quiero resaltar el compromiso de todas y de todos en este proceso de transcripción, las consultas acerca de términos o ilegibles o que no resultaban del todo familiares para todas y todos, las decisiones acerca de si conservar o no la redacción y la ortografía original, si modernizar la escritura. Bueno, y estas búsquedas, ¿no? de estos pequeños oratorios, descubrir el oratorio de la Calera de Barquines, el que está ahora dentro del Parque Nacional del Palmar, descubrir que el oratorio de Santa Coloma está cerca de la estación de tren de Vicente López, o el oratorio de los Remedios en el actual aeropuerto de Ezeiza. Fueron realmente meses, años, diría yo, con distinta intensidad en el que fuimos llevando a cabo todo este trabajo, que fue el que permitió la producción del libro que hoy presentamos, que consta de un artículo de presentación a cargo de Fernando,
donde, bueno, nos cuenta un poco la historia de este documento, un artículo que escribimos con Raúl que busca ofrecer un contexto para entender mejor esta fuente, y que nos costó mucho trabajo hacer, en el sentido que había como una pulsión por meternos a analizar la fuente, y en algún caso también lo hicimos, y que, bueno, ella va a hablar de esto, pero es como una reedición de preocupaciones recurrentes que tenemos acerca de cómo incorporar lo religioso, la dimensión de lo religioso, de lo sagrado en la historia, ¿no? En la historia social, en la historia política. Y bueno, y además los mapas que elaboramos con Bárbara, que también, bueno, ella va a contar un poco más, pero que los planteamos como insumos del proceso de investigación, más que como resultados, ¿no? Y que también nos permitieron eh, entrar a la fuente de otra manera particular. Por lo último, la transcripción, nada más ni nada menos, y se cierra el libro con el glosario eclesiástico, que también nos dio bastante trabajo y esperamos que sea útil. Bueno, ustedes saben, esta fuente posee un valor particular por ser la única que hasta el momento, no perdemos las esperanzas, eh, se conoce sobre el periodo colonial, ¿no? Hasta para el Obispado de Buenos Aires. Como les decía, circuló una versión similar, que durante un tiempo consultamos en la Academia Nacional de la Historia, y solo muy recientemente Fernando Heinzel localizó el original en el archivo arzobispal. Bueno, por otro lado, es una fuente que prioriza la perspectiva eclesiástica, al ser el objetivo del obispo visitar las instituciones, el personal, los registros del gobierno espiritual o religioso, y tomar contacto con las poblaciones en tanto feligresía. Sin embargo, eh, creemos que la información permite considerar otras dimensiones de análisis que sobrepasan la dimensión eclesiástica o religiosa, y por lo tanto creemos que esta fuente puede ser material para quienes indaguen sobre distintos aspectos del mundo, digamos, de las comunidades del litoral rioplatense a principios del siglo XIX. Por eso creemos que el tipo de fuente y su origen institucional o autoral no limitan su utilización a aquellos temas ligados a las instituciones, en este caso el catolicismo. No me quiero detener en esto, y los ejemplos abundan, ¿no? Los estudios basados en fuentes de la Inquisición para la cultura popular, los estudios que toman las hermandades religiosas para analizar las formas de socialidad, pertenencia o participación de las feligresías. Bueno, los libros contables de las haciendas jesuíticas para entender la historia rural latinoamericana, los sermones religiosos para entender una forma que asumió el lenguaje de la política a comienzos del siglo XIX. En lo personal, hace mucho que trabajo con esta fuente y que la conozco, y sin embargo, digamos, vuelvo recurrentemente a buscar determinada información, digamos, en distintos momentos o con distintas preocupaciones, ¿no? La información que contiene esta fuente la convierte en un recurso casi inagotable, diría yo.
Pero además, los sucesivos acercamientos, la discusión en el marco del grupo, de los grupos de investigación, las lecturas sobre de trabajos que estudian otras visitas de otras autoridades, también permitieron revisar nuestra mirada de esta misma fuente y la visita diocesana, y también cambiar un poco los modos en que la concebíamos, ¿no? Entonces, evidentemente, esta visita puede ser pensada como un intento de control e institucionalización en el marco del gobierno religioso, pero también está claro que la visita es un momento de redefinición de límites, de jurisdicciones, de dependencias, de los territorios y de los agentes. Por eso decimos que en algún momento también es un momento, digamos, donde la reformulación de la misma Iglesia y de sus contornos se pone de manifiesto, ¿no? A partir de una práctica específica, que es una práctica de espacialidad. Y fundamentalmente lo que estamos viendo y que se pone de manifiesto a medida que trabajamos más la fuente, es la visita como una experiencia de conocimiento de la realidad. Y otros momentos de sorpresa acá fueron cuando compartíamos la sorpresa del obispo descubriendo determinados oratorios que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces, la visita como instancia del gobierno diocesano también sufre un desplazamiento de intento de control, de instancia de institucionalización, donde además quienes intervienen no son solo los obispos, su comitiva, no son solo las autoridades religiosas, sino también son las feligresías, quienes de alguna manera intervienen en este proceso de reformulación de los límites, de las jurisdicciones, de las dependencias. Entonces, la fuente sigue siendo una fuente que nos permite pensar sobre una serie de problemas muy diversos, ¿no? De contenidos muy específicos ligados a la historia del catolicismo o de contenidos vinculados a la historia de la región en siglo XIX. Y bueno, y en este camino de la producción de este libro, también nosotras y nosotros cambiamos, ¿no? Quienes lo llevamos a cabo. La mayoría de nuestros estudiantes se recibieron, definieron sus proyectos de investigación, obtuvieron becas, becas EBC, las de estudiantes avanzados, becas de algún proyecto PST, becas doctorales de CONICET, becas doctorales de la Universidad Pompeu Fabra, del Departamento de Humanidades. Realizaron especializaciones, realizaron maestrías, defendieron sus tesis doctorales. Y quizás solo por eso todo este trabajo tiene mucho sentido. Así que les vuelvo a agradecer a todos y a todas, y doy la palabra a quien continúe. Que es Raúl, creo. Sí, Raúl. Me parece, Maya, no sé qué opinás, creo que sería mejor que hablara Fernando, que es nuestro invitado de honor, y sin el cual esto no se hubiera podido hacer. Y en todo caso, después siga Bárbara, porque lo de los mapas merece un capítulo especial y yo puedo agregar las cosas después, pero me parece que ahora correspondería que hable Fernando, que es un fantasma que ahora se nos hizo realidad virtual, por lo menos. Bueno, buenas tardes a todos.
no sé si se me escucha, si es mi primer Zoom, así que nervios por todos lados. Más allá de esto, yo quisiera agradecer la generosidad de ustedes de hacerme compartir esta presentación, pero también hacerme parte de un libro que creo que es importante para el mundo científico histórico. Desde mi parte, no tengo la formación histórica, no soy archivero, solamente, bueno, me dijeron, vos tenés que hacer esto, tenés que hacerte cargo del archivo, y bueno, como en la iglesia muchas veces los recursos faltan, entonces me hice cargo inconscientemente, pero bueno, conscientemente sabía que había algunos tesoros en nuestro archivo. Y uno de esos tesoros era este material, este documento del obispo Lue, que varias veces me los habían pedido, pero no se encontraban, no lo encontraba, extraviado. Nuestro archivo era muy pequeño, el lugar físico era muy pequeño, hubo un intento de organización, pero bueno, quedó en el intento, las personas fueron cambiando, hasta que, bueno, tuve el contacto con el padre Stoffel, un historiador nuestro, que ya no está más entre nosotros, pero que muy reconocido y que manejaba mucho el tema. Él tampoco sabía dónde estaba ese documento, y bueno, en esas cosas del trabajo cotidiano, buscando otros papeles, cartas, no sé qué más, en ese momento salió a la luz este documento. Estaba en un sobre marrón, de esos de papel madera, y decía Obispo Lue. Claro, en mi corta vida de sacerdote y de rudimento de la historia de la Iglesia argentina, no sabía quién era. Hasta que, bueno, buscando un poquitito, Internet siempre tiene de todo para poder conocer un poco más, y me fui enterando de quién era este obispo Lue. Así que bueno, lo aparté, lo guardé, ya un poco más identificado, habiéndolo limpiado de todo lo que es los broches, los clips que tenía, y bueno, quedó sectorizado. Hasta que llegó el mail de María Elena, que yo no la conocía, y no conocía a ninguno de ustedes, solamente por nombres, y bueno, la verdad que con mucho placer, no tuve problema de que vengan a verlos, a estos papeles, a este documento, porque me parecía que era importante. No solamente para el mundo de la ciencia histórica, sino argentina, y del estudio histórico argentino, sino también para nuestra institución como Archivo de Santa Fe, ¿no? Archivo arquidiocesano. Por lo tanto, con todo el gusto, no accedí a que fotografíen. La única condición que le puse es que pueda verse, que pueda compartirse, bueno, que tengan accesos todos. Por eso me pareció importante poder dar acceso a esta documentación que hace a las raíces de nuestro país, de nuestra nación argentina, y que más allá de todo, me parece que desde aquellos años y de unos años más atrás, y bueno, los que continuarán, en eso la Iglesia siempre tuvo sus raíces, ¿no? En todo el pensamiento, en todo el quehacer de la Argentina que iba naciendo. Así que para mí fue importante, bueno, dar a conocer, ponerlo al servicio de la ciencia, y que, bueno, se pueda investigar acerca de este documento. El documento está en muy buen estado, bueno, y como están en la breve introducción del libro, hice una pequeña descripción de cómo estaba
sus hojas, sus folios, las tintas, etc. La gran pregunta es cómo llegó a Santa Fe, misterio. Yo creo que dado a la forma de cómo fue surgiendo la diócesis de Santa Fe, llegó por equivocación o por rapidez en ver qué documentos mandaban acá a Santa Fe, y bueno, como la carátula de la primera hoja de este documento decía Santa Fe, para mí llegó así al Arzobispado de Santa Fe. Dado que, como les dije, ¿no?, muchas veces en la institución no hay gente especializada, son muy pocos los arzobispados que tienen personas especializadas en archivos, en historia, y esto no es una cuestión de ahora, sino que de siempre. Entonces, pienso que aquellos que empezaron a clasificar el material para enviar a Santa Fe, bueno, fue enviado a través de una serie de documentos que se llama Inspección de Parroquias, que se hacían en aquel momento, ¿no?, y que se mantuvieron por varios años, sobre todo hasta 1950 aproximadamente, que había una inspección frecuente de las parroquias. Y como esto era documentación de visitas pastorales de los obispos, de las parroquias de aquel momento, sobre todo las poquitas que había acá en Santa Fe, yo creo que así llegó el documento acá al archivo arquidiocesano. Pero bueno, más allá de esta breve síntesis, agradezco infinitamente la generosidad de ustedes de poder compartir este momento y también la producción de este libro. La verdad que no pensé que iba a ser tan rápido la impresión, la publicación, la verdad que muy agradecido, muy agradecido. Bueno, nada más. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bárbara. ¿Hablo yo entonces antes que Raúl? Bueno, está bien. Lo acepto, si no queda otro remedio. Bueno, no, quería obviamente agradecer a un montón de personas e instituciones, digo, además del seminario permanente que garantiza o facilita esta cantidad de gente que realmente, si yo se lo cuento a mis amigas, no pueden creer que haya 40 personas casi conectadas para discutir a un obispo bastante poco querido ya en el momento, ¿no? Es como medio loco. Pero también y sobre todo, perdona, Prohistoria, y quería sobre todo recalcar que me parece que es una iniciativa súper importante, de una valentía y una enjundia realmente notable, esto de salir a publicar fuentes antiguas, tampoco las más quizás marketineras que pueda haber, pero no por eso menos importantes, y como se puede ver claramente en la introducción que hicieron Mañe con Raúl, de una riqueza enorme que permiten ver un montón de problemas, y me parece que es una práctica que se abandonó, se postergó un poco, demasiado tal vez, en las últimas décadas, y que el mérito de la colección es doble, porque, bueno, o sea, el libro salió en enero de este año, del año pasado, ¿no? O sea, antes siquiera de la pandemia, no fue que la pandemia dijo, vamos a empezar a publicar fuentes porque los historiadores no pueden ir a los archivos, cosa que también está ocurriendo. Así que, bueno, quería agradecer, bueno, eso, a Prohistoria, a Darío, y obviamente a Mañe por invitarme a participar de esta jornada, y en general por abrirme las puertas a la visita de Lue y mostrarme la riqueza que tiene esta fuente. Como un poco ya adelantó Mañe, bueno, yo no participé de la transcripción y la edición de este libro, pero tengo como una relación medio preferencial, digamos, de amigos cercanos, porque, bueno, este viaje que contaba Mañe, lleno de emoción, en Santa Fe, cuando lo hizo estábamos incluso cursando todavía juntas, entonces yo me acuerdo, digamos, todo el tiempo fui de alguna manera
testimoniando el proceso del libro, y al mismo tiempo las cosas que nosotras íbamos pensando y tratando de ver cómo podíamos hacer para reflexionar, o los ejercicios que nos preguntábamos y esas cuestiones, también iban un poco acompañando el proceso de la transcripción y la edición del libro, y por supuesto también se ven algunas trabajadas y profundizadas en la introducción que hacen con Raúl. Así que bueno, esa es la razón por la que estoy acá medio colada. Y la otra, que bueno, que pusieron con Mañe trabajamos un montón de otros mapitas más, en el libro aparecen 3, que de alguna manera lo que muestran es estos intentos, como decía muy bien Mañe, de pensar y plantearnos problemas, que en algunos casos creo que lo que tiene una fuente de una enorme riqueza. Digo, no me acuerdo muy bien cómo fue que empezamos con la idea de trabajar esta fuente. Sí me acuerdo que estábamos cursando juntas, y que estaba la idea de cómo aplicar lo que estábamos tratando de aprender de cartografía digital, de sistema de información geográfico y tal, no con los ejemplos que nos traía la profesora, que eran actuales, sino con algo que nos interesara a nosotros. Y rápidamente se paró enfrente la posibilidad de hacerlo con Lue, que era una fuente que yo conocía, muchísimo menos que Mañe, por supuesto, que la venía trabajando ya en profundidad, y que tenía esta potencialidad enorme al rastrillar una zona muy grande, con mucha diversidad a su interior, y que nos permitía georreferenciar un montón de información, ¿no? O sea, ponerle una ubicación en el mapa a un montón de puntos, y que se planteaban un montón de problemas de cómo representarlos en un mapa. Entonces creo que nuestra primera intención al acercarnos a estos ejercicios, bueno, por un lado era pensar y ver cosas que tal vez viéndolas físicamente te volvían más claras que cuando uno lo lee, ¿no? Hay veces que cuando uno lo lee, y esto lo descubríamos discutiendo y conversando juntas, parecía que había ciertos espacios que historiográficamente habían sido trabajados como si fueran dos mundos distintos, o por lo menos no tan cercanos, y lo veías en el mapa y estaban pegados o superpuestos. Entonces, bueno, nada, algunos de los problemas que nos parecía que la fuente podía mostrar tenían que ver con esto, de cómo mostrar, pensar, problematizar el equipamiento territorial, la territorialidad, la construcción de un territorio, en esta idea de que a la medida en que el obispo va visitando y registrando y conociendo el espacio diocesano, también lo va construyendo, ¿no? No solamente porque cambia la jurisdicción o el estatuto de alguno de los dispositivos, sino también por esto, porque a veces tiene que resolver algún conflicto entre dos curas o entre dos espacios, o no lo resuelve, pero lo registra y da cuenta. Entonces nos parecía que era una fuente súper rica para trabajar estos problemas, y tal vez algunos los resolvimos mejor y otros no tanto. En los mapas que aparecen... Ay, perdón. No. En los mapas que aparecen hay uno que estaba viendo el libro estos días, y me dio gracia porque iba a decir, uy, no hay una especie como de índice de la visita a grandes rasgos. Y de repente, porque la visita general, digamos, es como un envión, aunque la hacen distintos tramos, como texto está puesto como un solo bloque dentro del libro, porque es así como se presenta la fuente. Y dije, ay, voy a usar el mapa como índice. Entonces uno puede ir al mapa, a ver tramo número 2, claro, tiene que saber dónde está el lugar que está buscando, si no, no funciona, pero puede decir, bueno, no sé, San Antonio de Arequipa, bueno, está en el tramo tal, iré y buscar más o menos en esa región. Eso me pareció muy simpático. Y bueno, nada, algunas de las ideas que trabajamos a partir del trabajo con esta fuente, y que tienen que ver con los problemas que imagino va a ahondar mejor Raúl, pero que algo ya señaló Mañe, de las disputas y conflictos para el gobierno local en un espacio de distintas características, que está en crecimiento, donde la población es móvil. Bueno, se nos presentaron algunas, las tratamos de resolver, otras no. Entonces,
Mañe tiene una inmensa creatividad para los conceptos, entonces se nos ocurrió esta idea de constelaciones para tratar de pensar una forma de dependencia jurisdiccional que no fuera contigua, ¿no? Que no fuera como nosotros solemos pensar el espacio, que es contiguo y completo, ¿no? Como un circulito. Todo lo que depende de la Argentina está dentro de la Argentina y no hay islas o fragmentaciones. Pero también las ideas de agentes institucionales o autónomos y dispositivos religiosos autónomos surgieron un poco con este problema de cómo representar espacios que no estaba claro de qué dependían o incluso que se podían mover, y eso con la fuente, más que con la fuente no es un problema en este caso, con las herramientas digitales de cartografía, hay cosas que podemos resolver mejor que otras. Todavía no hemos podido resolver el problema del tiempo, que como historiadoras obviamente es un tema que nos importa y somos sensibles, pero no hemos podido mostrar la dimensión de la antigüedad tan claramente. Digo, es algo que sabemos que tenemos que trabajar todavía en una manera de representarlo visualmente. También esto de la movilidad, obviamente, no solamente de las personas, sino de los dispositivos. Pero nada, la idea es como un poco esto que señalaba Mañe, un ejercicio, o varios ejercicios para pensar, para abrir posibilidades, para pensar, para plantearnos preguntas, plantearnos desafíos, sin plantear nada cerrado, y bueno, si de paso ayudan a alguien a ver la complejidad del espacio del litoral entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y la diversidad que hay a su interior, que ya la historiografía rural rioplatense ha demostrado con vastedad y contundencia, bienvenido sea. Creo que eso es todo lo que puedo acotar por ahora. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Bueno, Raúl. Bueno, habría muchas cosas para decir. Bueno, para empezar, por gracias a ustedes por estar esta tarde acá, interesándose por esto. Gracias a Darío y a Prometeo por esta colección, a los que La historia, valoramos, no Prometeo. Pero me salió del inconsciente, perdón. Es que a lo que quería llegar es, además de la importancia que se publiquen fuentes, y eso, hacer un libro de este tipo, la verdad que nos costó bastante. Ya Mañe y Bárbara dijeron una parte de las dificultades, pero había una dificultad, sí, que no sé si la resolvimos bien, porque en un momento pensamos en un libro que iba a tener tantos abordajes diferentes posibles de la fuente, que iba a ser un libro inmenso, digamos. Un libro, yo diría que es más un ofrecimiento al lector, y que los lectores hagan con esa fuente lo que quieran y lo que puedan, y seguramente van a surgir ideas que a nosotros no se nos ocurrieron y que no pensamos. Y no, me traicionó lo del inconsciente de Prometeo por cuestiones más que obvias, pero quiero insistir con algo que dijo Mañe, porque para ella, para mí, que hace mucho tiempo que trabajamos juntos, y a todos los demás, y a Darío, con el que también hemos trabajado juntos, y también hemos pensado. Hay un problema de una convicción que yo creo que en este libro se materializa como objeto independiente de nosotros, y es el papel que tiene lo colectivo en la producción del conocimiento histórico. Este es un trabajo complicado del historiador, es un trabajo donde uno muchas veces se siente aislado, es muy común el individualismo, el aislamiento, pero en realidad la producción es colectiva. Podemos hacerlo más explícito, menos explícito, podemos incluso
darnos cuenta o no, pero acá hay mucha gente que participó, que no tenía que ver inicialmente con el proyecto y sin esa colaboración no hubiéramos podido hacerlo, ya fueron nombrados. Hay mucha más gente que no está, no figura, no colaboró efectivamente en este libro, pero sin esa gente nosotros no seríamos quienes somos y el libro tampoco sería como es. Perdón por el tono personal de lo que voy a decir, pero cuando allá lejos y hace tiempo, diríamos, parafraseando un hermoso libro, Mañe quería empezar a estudiar este asunto de la iglesia en el mundo rural, tenía primero un interlocutor como yo que no tenía la más mínima idea y básicamente solo un montón de prejuicios sobre el tema. Y además tenía las dificultades documentales que había por sucesos por todos conocidos para estudiar la historia del obispado de Buenos Aires. Maña ahí desarrolló algo que yo creo que termina materializado en esto y muchas otras cosas, pero en este libro, que es una búsqueda paciente, obsesiva, de cómo ir reconstruyendo esa trama documental que permitiera construir un conocimiento fundado. A mí me parece que este es el punto, y por eso compartirlo la fuente aquí, y que la editorial Prehistoria haya querido hacerlo, y les regale a lectores que quizás sean en muchos casos, estoy pensando en estudiantes, o gente que recién empieza, una primera aproximación al contacto con las fuentes históricas, decirles aprovechenlo, pero decirles también que no hay nada mejor que ir al archivo, que eso es irreemplazable, digamos. Pero es cierto que esto ayuda mucho, y entonces nos trajo mucho problema, cómo hacer el libro, hasta dónde avanzar, hasta dónde no. Yo diría que el capítulo que escribimos con Mañe, tratando de ofrecerle al lector un contexto, no de cómo, de qué sacar de la fuente, sino en qué circunstancias está sucediendo. Es un intento, no sé si logrado, tengo muchas dudas, tuve muchas dudas. Por el momento hubiéramos escrito una cosa que iba a ser mucho más larga que la fuente, entonces no valía la pena, sería para otro trabajo, y además y con esto quiero llegar al nudo de lo que me interesaba, subrayar. Cuando acá hay gente, veo demasiadas edades y casi nadie cercana a la mía, cuando todo esto, algunos empezamos hace muchísimo tiempo, cuando uno hace un balance de lo que ha pasado en estas décadas en la historia rioplatense, la historiografía rioplatense, la magnitud de la acumulación de conocimiento, de información y perspectiva, yo no sé si es suficiente, se alcanza a aquilatar. Una de las características, no solo de la historia rioplatense, pero en el conjunto de la historiografía con la que tuvimos que lidiar, es una ventaja que al mismo tiempo siento yo que ha sido un problema, y me da la sensación, y hablo para los más pibes y más pibas, que los que quieran ahora desarrollar investigaciones tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue la ventaja? La ventaja fue el crecimiento de la especialización, la multiplicación de campos de estudio, el desarrollo de discusiones y de investigaciones cada vez más especializadas, no solo en campos temáticos, sino en territorios, en situaciones, en coyunturas. Y esa ventaja, y que es una virtud, es también un problema al mismo tiempo. Yo tengo la convicción,
¿A qué me refiero? No sé si logro transmitirlo. Sobre todo porque dice que la conexión está inestable, pero eso no es culpa mía. Les paso el número de abonado de Fibertel y reclamen en mi nombre. Esta especialización, sobre todo para la gente que se inicia en la investigación histórica, es necesaria, es conveniente, es útil, pero al mismo tiempo puede ser limitante. En el sentido de que si tuviera que encontrar una expresión para decirlo, yo creo que lo más rico que viene va a venir de los cruces hasta ahora no imaginados, de las intersecciones diferentes, que las preguntas interesantes y que puedan, porque el conocimiento nunca se completa ni se termina, que las preguntas que puedan replantear lo conocido o lo supuestamente comprendido van a venir de cabezas que imaginen cruces, intersecciones, se identifiquen problemas que los que estuvimos formateados de otra manera no pudimos ver ni advertir. Entonces, ahí me parece que está un poco el desafío, porque yo pensaba todo el día, pensando en la aventura casi suicida de la editorial Prohistoria, de editar estas colecciones. ¿Quién va a comprar un libro como este? ¿A quién le va a interesar? Bueno, obviamente a los que hacen historia de la Iglesia es obvio. Podemos agregar a los que hacen la historia de la época previa a la Revolución, probablemente también, dudo que todos. Pero el tema que me parece interesante es cómo el mismo tipo de fuente, el mismo tipo de información, que también es el mismo tipo de representación de la sociedad y del tiempo, de la vida de esa sociedad, puede ser interrogada desde múltiples lados y desde múltiples lugares. Digo esto porque, para hacer una autocrítica de mi vida como historiador, mi relación con las fuentes eclesiásticas, y esto Mañe puede ser testigo, era absolutamente utilitaria e instrumental. Digamos. Cuando Mañe quiso empezar a trabajar estos temas, para mí lo que de ahí podía sacar era información que servía para explicar algo que para mí era más importante. Otra cosa. ¿Se entiende lo que trato de decir? Y eso indicaba que no entendía bien lo que estaba estudiando, ni lo que estaba conociendo. No porque no pudiera hacerse ese tipo de uso, sino porque ese uso era limitante y esterilizante de la información. Bueno, algo que hemos tratado de hacer con Mañe, con el grupo de investigación y con otra gente, es tratar de ver si podemos encontrar caminos para hacer un acceso, un tipo de historia que no es la primera vez, ni a nosotros solos se nos ocurrió, pero que se intenta que sea una historia que no segmente lo que estaba indisolublemente unido. Esto tanto lo que pasa es que ayer Darío estuvo conmigo en una presentación de un libro que tiene que decir el mismo chiste. Darío dirá, qué gracioso. Digo, tanto en el plano territorial, digamos, cómo volvemos a unir lo que Dios había unido, digamos, perdón por mi metáfora, viniendo de un ateo, y el Estado y la historiografía dividió. Entonces, o los estados y las historiografías dividieron. ¿Cómo hacer para no perder la rigurosidad y la riqueza que da el estudio bien situado y localizado de las prácticas sociales, culturales, políticas, económicas, tecnológicas, sin perder de vista un contexto y una inscripción en varios espacios más amplios? Bueno, ahí me parece que está parte de la enorme utilidad de esta, y no solo otras fuentes, pero a las otras que están disponibles, que se conocen de hace mucho, le faltaba esta mirada.
Hay como una especie de mini biblioteca del Río de la Plata de comienzos del siglo XIX, en importantes fuentes editadas desde el comienzo, desde antes, ¿no? Del siglo XIX, ya. Que uno puede hacer una lectura de conjunto y entrecruzada. Este caso tiene una particularidad que a mí me parece especialmente llamativa, quizás una obviedad, lo que digo, pero confieso, bueno, la que a mí me resulta más llamativa, más atractiva. Y es que este señor tiene contacto con América, es el primer contacto que tiene con la América colonial, es la visita. O sea que es también un descubrimiento para él de una realidad. Quedan infinitas dudas, no solo cómo la fuente llegó al archivo de la Arquidiócesis de Santa Fe, sino qué de lo que está escrito por Lué, quién lo escribió, quién no lo escribió. Esto nos obsesionó todo el tiempo, porque la escritura cambia. ¿Qué de lo registrado está registrado por él? ¿Quiénes son los informantes? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la fuente puede ser mirada también como la manera en que desde el poder se intenta conocer la realidad que se supone que se tiene que administrar y de algún modo moldear. Entonces, al mismo tiempo, un proceso de construcción de saberes, de informaciones, y al mismo tiempo de limitaciones. Digamos, si algo que parece quedar claro de la lectura, o por lo menos para mí es muy gráfico, es la cantidad de limitaciones que tiene el ejercicio, de los límites que tiene esa autoridad. Y al mismo tiempo el desafío que uno se pone en la cabeza de Lué, de cómo hacer para pensar eso que es un cuerpo del cual él es la cabeza y que tiene que manejar como un solo cuerpo con una realidad extremadamente multifacética, con extremas variedades sociales, raciales, económicas, eclesiásticas, jurisdiccionales, etc. Entonces, digamos, reponer ese conjunto sin perder lo rico de la información situada y localizada y del registro o del no registro, porque está claro que en determinado momento aparece muy evidente que quiere contar con información de la que no dispone. Entonces, puede ser leída de esa manera también, de los límites que tiene esa voluntad, de las presiones que recibe el ejercicio de la autoridad. Y ahí, como dijo Bárbara, que nos ayudó mucho también con esto, el trabajo que se tomaron Bárbara y Mañe, en la confección de estos mapas, que son muchos más, pero terminamos optando esto, tratando de evitar la quiebra de Prohistoria. El libro los mapas valen un libro, digamos, se podría hacer un libro con esos mapas. Es una producción de un conocimiento que no estaba disponible. El acceso a esta fuente tampoco, pero de manera indirecta algunos historiadores lo conocían, pero los mapas que ellas han producido son un aporte al conocimiento histórico. Darío, claro, lo entenderá, y una idea con la que venimos conversando hace mucho tiempo, que ya ni me acuerdo a quién se le ocurrió, si a él, si a mí, si a los dos, comiendo o tomando qué. Pero lo que los mapas muestran, yo tendría que saber usar el zoom y poner el mapa adelante para decir esto, pero en todo caso, el que no tenga el libro, cómprelo y mire los mapas, de paso ayuda a la editorial. Lo que los mapas confirman totalmente es esa metáfora, o idea o noción ambigua que en algunos se nos ocurrió, que la diócesis en este caso, pero el conjunto del espacio que nos interesa indagar, es una suerte de archipiélago. Es un archipiélago que no es fijo, que se mueve,
con múltiples conexiones, sino solo las esperables o las deducibles o las que las autoridades querían, y menos solo las que la historiografía enfatizó. Entonces quiero volver a este punto central. Nosotros tenemos una enorme cantidad de estudios y muy ricos de historia económica. Tenemos una tradición muy fuerte allá de historia social agraria, de historia política, de historia eclesiástica, de historia indígena, de historia de los esclavizados. El problema es que todas esas historias son una historia, o se entrecruzan entre sí. Yo creo que el desafío a esta altura del grado de acumulación de saberes, de conocimiento, es no construir una síntesis uniforme, sino pensar con más profundidad, pero también con más interacción y entrecruzamiento entre dimensiones, entre experiencias. Y ahí hay digamos, en ese sentido, es la lectura que a mí me suscita esta fuente que quería compartir con ustedes. Nada, gracias a todos los que trabajaron en esto, mucho, poco, más, todo, gracias a los que no tenían que ver con el proyecto y también ayudaron, gracias a Fernando, gracias a Darío, gracias a Prohistoria otra vez por la colección, y a este seminario que también es una prueba de que el trabajo colectivo solo se sostiene perseverando en el esfuerzo. Nada más. Salvo que hablamos para que hablen, pregunten, critiquen. No podemos brindar, es lo único feo de esta situación. Lo más grave de todo, diría yo. Bueno, gracias, Raúl. Y bueno, abrimos la ronda de preguntas. Darío, ¿querías empezar? Sí, cómo no. Bueno, es 9 años que hacemos este seminario y el hábitus es hacer una devolución a los expositores y a las expositoras, y muy agradecida en este caso también porque en realidad han conseguido plantear la cosa desde unas perspectivas tan amplias, tan anchas y tan completas que verdaderamente, además de la presentación de un libro, creo que quienes están asistiendo van a coincidir conmigo, se llevan una hermosa clase integradora sobre unos cuantos temas. Y comenzando por alguna de las cosas que se dijeron, y porque lo escuché 2 veces, lo escuché ayer y lo escuché hoy, como dijo Raúl, esto del espacio sobre el cual trabaja la visita, que es un territorio distinto a los territorios nacionales, es un espacio por eso, porque lo dibuja la trayectoria de una gente, lo dibuja la trayectoria del obispo. Y los estados, o lo que quieras llamar, que separaron aquellos espacios, en realidad, bueno, son los hombres haciendo política los que los separaron, ¿no? Que tuvieron que inventar los estados porque no existían precisamente. Tuvieron que inventarlos y felizmente hay una cosa que se llama hermenéutica, que es bastante útil y que ustedes manejan muy bien, y cuando uno va a las fuentes puede ayudar a entender de qué otras maneras, en otras épocas, otros hombres y otras mujeres entendieron la organización política de modo diferente. Ustedes me dirán, estamos hablando de la visita a un obispo, ¿qué hace este señor hablando de organización política? Bueno, creo que no estoy confundido para nada, que lo que hacía el obispo, por supuesto, era su tarea pastoral, pero que la dimensión en donde hay que colocar esa tarea pastoral es, desde luego, la dimensión del gobierno de las almas y del gobierno del territorio. Y si alguien quiere que discutamos si esto es político o no, lo discutimos. Yo creo que sí, es una dimensión política. Todo esto nos lleva
a pensar en por qué esta fuente hoy está editada. Son muchas las razones, pero hay una muy poderosa y tiene que ver con Fernando Geisel. Tiene que ver con el archivero, tiene que ver con el que tiene la llave del archivo. ¿Y por qué digo esto? Está Griselda, creo yo, por ahí. Está Griselda Tarragó, está Miriam, que tiene mucho que ver también con toda esta historia. Y yo pertenezco también a esta generación que si bien no es exactamente la tuya, Raúl, en términos de experiencia, no me refiero a cuestiones de historia, pero en términos de experiencia, si no es exactamente la misma, yo también compartí esa profesión de fe, de pensar que las fuentes eclesiásticas eran para hacer historia de la Iglesia. Bueno, y como dijiste, si nos aproximábamos, bueno, cuando empezamos a hacer historia de la familia, claro, había que ver los archivos de la Iglesia, porque ahí estaban las actas de nacimiento, la acta de bautismo, etcétera, etcétera, pero bueno, era utilitario, como vos muy bien lo dijiste. Ahora, con Griselda, con Tatato, con muchos colegas y muchas colegas con las cuales íbamos a hacer esas excursiones al archivo de Santa Fe. El archivo para nosotros era, a ver, el archivo de la provincia o el archivo del departamento etnográfico, y a veces el intermedio. Por el archivo del arzobispado no se pasaba. No se pasaba, porque había un etos de que, bueno, alguna que otra vez habíamos querido ir y no nos habían permitido visitar, y bueno, no se volvía a insistir. Entonces, esto, en mi experiencia personal, cambia radicalmente a partir de que, bueno, Miriam Moriconi, que está, la tengo aquí enfrente, ustedes la tendrán por allí en una pantallita, que es quien establece el contacto con Fernando, la acompaño alguna que otra vez para ver fuentes judiciales, que también hay en el archivo eclesiástico. ¿Cómo no va a haber fuentes judiciales si los párrocos y los vicarios eclesiásticos administraban justicia? Para responder un poco también a la crítica que ella misma me había hecho, cómo tantas varas en la ciudad de Santa Fe y falta la eclesiástica, ¿no? En 2002. Quiero decir, la cosa se fue complejizando a partir de experiencias personales que son interpersonales y que terminan siendo historiográficas. Y bueno, en el caso mío personal y en el caso del grupo santafesino, es un poco Miriam la que hace la de punta de lanza, y es quien me presenta a Fernando, a quien conocí personalmente en 2008, ¿no? 2008. No, yo 2008. Yo 2008. Y te estoy muy agradecido, Fernando, por todo esto. Por supuesto que también a todo el laburazo que hicieron todos los colegas, todos los historiadores, pero muy agradecido porque, repito, para que esta fuente pudiera ser relevada, fotografiada, interpretada, pacientemente transcripta, impresa y publicada, hacía falta un archivero que lo permitiera. Y esto garantiza, entre muchas otras cosas, que si algún día hay un archivero que vuelve a no permitir el ingreso al archivo, la fuente ya está. Entonces, parece muy voluntarista todo lo que digo, pero son cosas que pueden ocurrir, ¿eh? Son cosas que pueden ocurrir. Lo de la pandemia, como bien dijo Bárbara, no estaba previsto. Esto salió en el momento, creo que más o menos cuando se conoció el primer caso de Wuhan, el 23 de enero, una cosa, por eso digo. Pero bueno, pasan cosas, dijo el gran filósofo. Lo otro que me parece que quiero retomar es esta cuestión de las fuentes impresas. Está bien, sí, es un delirio desde muchos puntos de vista de la cuestión de su publicación, pero es un delirio. Yo les voy a dejar igual el link para que vean los títulos que se editaron, y porque han salido algunos más después. El último que hemos sacado es una colección preciosa
documentos para estudiar la historia del agua en Santa Fe, a cargo de Pablo Suárez, otro colega y amigo aquí de Rosario. Pero, ¿cuál es la convicción que hay atrás de esto? A pesar de que coincido absolutamente contigo, Raúl, de que lo bueno es ir al archivo, pensar en el archivo, masticar en el archivo, pero a veces no se puede. Y además hay que pensar en otra cosa, que son las accesibilidades múltiples. Juan Carlos Garavaglia tenía una frase de batalla, que vos recordarás, que era: hay que publicar libros y en papel, porque el libro de papel es un tocho, es una cosa que está ahí y vos te las podés llevar por delante. Vos vas a ir a buscar un libro, qué sé yo, ponele, de Barros, o de Barriera, o de Barrios, y te vas a encontrar con el de Barral. Y a lo mejor no lo estabas buscando. No lo estabas buscando y viceversa, ¿no? Vas a buscar uno de Barral y yo también saco partido, se encuentran con uno mío. Pero lo importante que es para los estudiantes, para las estudiantes, tener en alguna biblioteca, que puede ser la del departamento, la de la escuela, la del pueblo, la de la ciudad chica, en una escuela no tan chica, o en una biblioteca importante como la de, por ejemplo, la del Congreso de Estados Unidos, donde el libro ya está, o de las universidades norteamericanas que mantienen la muy buena costumbre de comprar y de tener las colecciones de documentos impresos que se hacen en la Argentina. Yo creo que todo eso permite que germinen vocaciones. Quiero decir, muchas veces la accesibilidad a la fuente de archivo no es la primera experiencia que tiene un estudiante. En líneas generales es a través de una fuente impresa. Yo recuerdo con mucho cariño a una persona que no conocí, que es Roberto Levillier, pero le debo la mitad de las fuentes que leí en los años 93, 94 y 95. Todo lo que había hecho Levillier en materia de publicación de fuentes para mí fue un salvavidas. Verdaderamente fue donde yo podía ir y leer la documentación sobre este periodo tan profundo que me proponía estudiar y no podía. Ahora, la fuente impresa y así trabajada como ustedes, como este gran equipo de la Universidad Nacional de Luján y de la UBA lo hizo, tiene otra virtud, que es que además de permitir una cercanía física o una accesibilidad física, permite otras accesibilidades que no son menos importantes, como la accesibilidad intelectual. La fuente está transcripta, primer gran servicio que presta a tantos y a tantas que quieren comenzar a trabajar sobre algún tema y van al archivo y pueden, por supuesto, darse de bruces con a lo mejor una caligrafía muy prolija y muy atenta, u otra desastrosa. Pero también, además de la caligrafía, hay signos, hay usos, hay palabras que significan otra cosa. Hay una cantidad, el trabajo, la cantidad de cosas que hemos intercambiado con Mañez sobre cómo marcar en el texto algunas de las cuestiones que aparecían en la fuente original, como bueno, simbologías, signos que utilizaba el obispo para determinadas cosas, a mí todavía me hicieron aprender incluso más de lo que se sabía sobre la paleografía de la época. Entonces creo que ahí también hay una cuestión muy importante, que es todo lo que facilita a los que vienen atrás el trabajo que ustedes hicieron al editar la fuente, que va mucho más allá de los artículos que escribieron y que constituyen una contextualización, una explicación, etc. Todo lo que hicieron al transcribir, y ni qué hablar del glosario, que es indispensable. Entonces, a mí me parece que en todos estos sentidos, el aporte que ustedes contribuyeron a materializar en la edición de esta visita del obispo Eloé es realmente extraordinario. Yo les estoy muy agradecido.
me parece que además el hecho de que sigamos apostando a cosas como esta tiene que ver con, bueno, con una pulsión de vida y que tiene que ver con una apuesta por las vocaciones, como decía antes. Seguimos pensando que entre nuestros estudiantes alguna vez se puede llevar por delante alguna de estas fuentes y decir, este es un tema que a mí me interesa. Probablemente sea uno en 100, uno en 1000 no tiene ningún interés, lo que sí importa es sobre todo no haberse quedado con las ganas de hacer este proyecto y bueno, y seguir remando por esto que decís vos, Raúl, que la historia es una sola. Seguir remando porque también la historia es una sola, pero no todo el mundo la puede estudiar de golpe y completa de entrada. Yo creo que las historias son en definitiva también puertas de entradas modestas y a las cuales cuando comenzamos nos podemos animar para empezar a caminar, para empezar a andar en esto, pero por supuesto que lo que hay que tener siempre en mente es la mirada total y compleja. Por eso mismo voy a cerrar este breve, que no fue tan breve comentario sobre el libro, diciendo que es mucho más que un libro que publica una fuente para hacer historia de la Iglesia. Sobre la primera década del siglo XIX, también otro periodo muy poco trabajado, es sobre un espacio que es amplio, es todo el litoral, pero también es una invitación a leer la dimensión política de las agencias eclesiásticas, como muy bien me ha enseñado acá Moriconi durante largos años, y tiene todo el respaldo del laburo de un equipo de excelencia. Así que muchas gracias. Bueno, los invitamos y las invitamos a quien quiera hacer preguntas, comentarios. Ahí tienen, bueno, para levantar la mano, pueden escribir por el chat. Les han dejado a los autores y autoras algunos saludos y felicitaciones. Mañe. No, gracias por las felicitaciones y los saludos. Bueno, gracias. No, solo me quedé pensando en lo que decía Raúl, ¿no? Lo que la historiografía y los estados separaron, ¿no? Y este pronunciamiento por la intersección. Yo estudié teoría de conjuntos de chiquita y digo, para algo sirve finalmente. No, pero digo, tenemos que pensar por qué nos cuesta tanto, ¿no? Digo, ¿por qué la historiografía política y social le cuesta tanto incorporar esta dimensión de análisis? Y entonces está la historia de la Iglesia o del catolicismo y después todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces de este exceso de secularismo? Probablemente sea una reacción a algo, ¿no? Pero digo, sobre todo porque muchas de nuestras investigaciones se motorizaron a partir de esas intersecciones, de otras intersecciones, digamos, porque cuando uno estudia esta región, este territorio, estas sociedades, estas comunidades, no puede no ver esta dimensión, digamos, no puede no ver a los curas, las parroquias, los nombres de los pueblos, las prácticas. El tema es cómo decodifica, cómo dimensiona eso que ve. Digo, muchas de nuestras investigaciones vinieron de pensar las formas de intermediación en este mundo rural y ahí, o de articulación social, y ahí, no sé, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve lo que existe? Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el canon que hace que eso que vos ves, digamos,
lo deje de lado. A mí me impresiona mucho que se diga, no podemos dejar de mencionar la importancia de los curas, de la religión, del catolicismo, y pasamos directamente a otro tema, cerrado, se cerró. Digamos, evidentemente hay una impostura ideológica y por ahí, digo, me parece que muchos de nosotros, los que estamos acá, y bueno, Miriam, Ignacio, bueno, mucha gente que está, empieza a investigar estos temas por preguntas que supuestamente son de otro ámbito, de lo político, de lo social, de lo cultural. Entonces, digamos, tomamos, digamos, estas instituciones, estas agentes prácticas que vemos, y después buscamos que los resultados de esta investigación sean considerados para, digamos, ese lugar de donde surgimos, para la cuna. Y sin embargo, no siempre pasa eso. Yo creo que dentro de todo, digamos, esto cambia con los periodos y está cambiando, ¿no? Digamos, en el 83, digamos, con la recuperación democrática, hubo varios, digamos, búsquedas vinculadas al papel de la Iglesia, sobre todo en la historia, digamos, del peronismo, las relaciones entre Perón y el catolicismo. Pero bueno, que fueron en su momento aportes, pero que evidentemente tenían una pregunta y tenían una respuesta también, porque la pregunta era ver las razones de la cultura política autoritaria, entonces había que buscarla en la relación entre peronismo y catolicismo. Entonces había una pregunta y había una respuesta. Digo, qué difícil es hacer una pregunta tratando de que la respuesta esté guiada por la investigación, ¿no? Que la respuesta esté guiada por lo que vemos en las fuentes, por lectura. No, habrá que ver, a mí me impresiona eso, ¿no? Digamos, para mí, no sé, por una cuestión así de formación, capaz que casi familiar, me resulta imposible no considerar esto como parte de... Digamos, habrá que ver para qué fenómenos la dimensión religiosa resulta más relevante y para qué otros no. Bueno, esas discusiones habrá que darlas, pero no deja de sorprenderme este exceso de secularismo. Entonces ahí la historiografía dividió, porque los estados se construyeron, y entonces, bueno, incluso es más comprensible, digo, había una intencionalidad política. La historiografía separó algo. ¿Por qué lo separó? ¿En función de qué objetivo político? ¿Había algo que construir, digamos, equiparable a los estados nacionales? No sé, me impresiona un poco. Pero yo creo que hay áreas que sí, que se está logrando una mayor integración, que estas intersecciones, coincido con Raúl, ¿no? Estas son las preguntas, más que hacer una historia total de la región, es ver qué intersecciones resultan más virtuosas para pensar los problemas que todavía nos quedan por resolver, que son un montón. Nada, una vaga reflexión, nada más. Miriam Moriconi ha pedido la palabra. Cerra vos, Daria, si no me hacen la copia. Bueno, felicitaciones nuevamente, queridos y queridas colegas. Y estaba pensando en lo que decía Mañe, sí, que no solamente afecta a nuestras prácticas historiográficas, yo creo que también esa dificultad afecta a la relación que entablamos
con el personal de los archivos eclesiásticos. Quiero decir, aprovecho que está Fernando para agradecer nuevamente todo lo que nos ha brindado y cómo ha cambiado este rumbo de nuestros trabajos desde que él está en ese lugar, porque creo que hay una dimensión relacional en que aparece esos preconceptos, esos prejuicios también que tienen que ver con la secularización que vos hablabas, pero que se traslada a la relación que tenemos con las personas consagradas, con los oficios eclesiásticos. En este caso, bueno, creo que también hay una experiencia personal que hizo que mi relación con Fernando abriera también las otras posibilidades. Creo que a veces la gente, o incluso desde el ateísmo, inviste a los religiosos, a los clérigos, nada, de cosas que lo hace por desconocimiento tal vez, y eso, lejos de estrechar las relaciones, las alejas. Yo creo que también en la llegada al archivo eclesiástico domina esta cuestión, que es que uno se va a enfrentar con una institución que desconoce, sobre la que tiene muchísimos prejuicios, bueno, y nada de esto, por ejemplo, he vivido en ese archivo y en otros incluso. Y bueno, pero ahí está el problema, digamos, cómo se piensa a estas instituciones y a su personal. Creo que esto también, como decía Darío, ha trabado la llegada a ese tipo de archivos. Sabemos que no todos los archivos eclesiásticos o de las órdenes son archivos que tienen un acceso abierto, público, o que están formalizados como lo están otros archivos de instituciones oficiales y públicas. Pero bueno, hay una cuestión que también me parece allí, que la relación que tenemos con lo religioso permea las relaciones que tenemos con el personal de los archivos eclesiásticos. Y bueno, agradecerte nuevamente también a Fernando por estar hoy en la presentación. Y espero volver pronto, cuando pase todo esto, estoy extrañando ya. Bueno, y el libro, sin duda, va a ser un libro, no sé, tan útil para tantas cosas como ya se ha dicho acá, y no quiero abundar en eso. Felicitaciones, chicos. Ha pedido la palabra Clemente Cruz. Sí, hola, buenas tardes a todos. Primero que todo me sumo a las felicitaciones de todos los que han trabajado, todos y todas las que han trabajado en este proyecto. Me parece muy oportuno seguir trabajando y publicando textos, ¿no? La publicación de documentos me parece una parte fundamental, y ahora mismo con el tema de la pandemia, pues sí como que se aplaude, ¿no? Con relación al tema de la pandemia es curioso porque nos hace ver también qué tan alejados estamos luego de los estudios que se hacen en ciertos países o en ciertas regiones. Y justo el de las visitas pastorales me remite a esto. Yo supe de la publicación de esta obra el año pasado, me parece, y nosotros tenemos una página también sobre visitas pastorales. Realizamos un coloquio hace 2 años, a finales del 19, sobre visitas pastorales, y creo que hubiera sido oportuno saber un poco de este proyecto, ¿no? Y estar como más vinculados. Y también oportuno porque más allá de la historia de la iglesia, que luego quien desconoce este tipo de fuentes puede creer que es historia de iglesia y la política y demás, pues hay temas de cuestiones de religiones, medio ambiente, recursos naturales, etc., ¿no?
Y quería preguntar también, bueno, felicitarlos por la originalidad del proyecto, porque me parece que sí es como que un poco, es bastante original en el sentido de que es un trabajo de conjunto. Los historiadores solemos trabajar como muy aislados, ¿no? Y uno encuentra una fuente y a veces logra publicarla y le hace un estudio introductorio o un estudio en sí, pero ahora lo que estoy escuchando es como hay unos que se dedicaron a hacer la cartografía también y otros pensar más en qué podemos trabajar y otros más en la transcripción y otros en la escritura de la introducción misma. Y creo que eso en sí ya es un gran logro y un gran aporte porque es un trabajo como de conjunto y quizá más enriquecedor en ese sentido. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan factible será luego conseguirlo en versión electrónica? Digo, yo lo voy a conseguir o sí este libro, pero también para que llegue a muchos más lugares, ¿no? O sea, y que sea de más fácil acceso, o sea, poder descargarlo y bueno, uno ya se la compra y demás, pero creo que este trabajo sí valdría la pena que llegara a un público más amplio y ver qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y poder enriquecernos mutuamente. Y bueno, nada, nuevamente felicitarlos y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si Darío tiene una respuesta a la pregunta de Clemente, ¿no? En principio. Sobre la versión electrónica, la verdad que yo no tengo una respuesta. No, Clemente, eso le toca a la editorial. Los trabajadores estamos separados de la propiedad de los medios de producción, no podemos resolverlo nosotros. Pero no sé, dirá Darío, alguien de la editorial. A ver, ¿podés por favor repetirlo? Porque a mí me había llamado la naturaleza. Nada de No eso. atendí un llamado de la naturaleza. Clemente pregunta si el libro podrá estar disponible de manera digital para conseguirlo, comprarlo de manera digital y no sabemos. Sí, que escriba la página que se lo van a hacer. Sin problemas. Sofía. Gastelio, no te estoy viendo. Ahí va, disculpen, tenía que iniciar el audio. Mi consulta es muy breve, en realidad lo primero que quiero hacer es felicitarles a todos porque, como recién acá marcó el colega, es una perla encontrar un trabajo en conjunto que además lo que haga es editar una fuente. Eventualmente podré hacer una lectura profunda del libro, del documento, pero me interesó sobre todo en las exposiciones eso que se iba como colando sobre cómo trabajaron en conjunto y tuvieron que tomar decisiones colectivas, si es que entendí bien, en lo que es el trabajo de transcripción del documento en sí, que incluso creo que dijeron en algún momento que parecía que había más de una mano escribiendo esa fuente, y quizás es casi una pregunta que va a sonar de chusma, ¿no? Pero ustedes saben, como colegas que trabajan con documentos primarios, lo difícil que es a veces entender lo que dice un documento, más allá de después la interpretación. Pero la letra, el papel, el formato, el soporte, y cuando dijeron se abrió la caja, entonces si querían, estos brevemente, hacer algún relato sobre qué tipo de dificultades se encontraron en esa transcripción y cómo hicieron ese proceso de colectivamente decir, bueno, acá dice tal cosa, lo dice por tal razón. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, yo puedo decir algo, pero capaz que alguna de las que participó quieren agregar algo, o Jerónimo, Camilo. Bueno, yo arranco y ustedes si quieren se suman.
El tema del trabajo colectivo es algo que la verdad que bueno, acá con Raúl hace muchos años que venimos haciendo este tipo de intentando este tipo de trabajo, hace muchos años, décadas. Yo empecé trabajando, perdón, trabajando digamos, en un grupo donde digamos, donde leíamos y discutíamos, pero bueno, después hubo varios proyectos de relevar distintos tipos de fuentes que nos servían a todos, pero bueno, hacer un relevamiento colectivo y en función de las investigaciones de cada uno y de las colectivas, ¿no? Que digamos, hay 2 libros, El Todo y la Vara y La Ley Estela Araña, que son un poco el resultado de eso. Digamos, tenemos una práctica desde hace mucho tiempo de trabajar de esta manera. Eso yo creo que no sé si somos muy conscientes, pero creo que es un capital que tenemos que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Puntualmente con esta fuente empezamos a trabajarla dividiéndonos las partes para la transcripción y estableciendo acuerdos acerca de las formas, digamos, cómo ir planteando las dudas. Después hubo unos editores generales que creo que fueron una primera etapa, que fue Fernando, Colino, Camilo Sarce, Agustín Galimberti y Micaela Ocampo. Hicieron toda una revisión general. Después hubo otra etapa donde la revisión general la hizo Jerónimo Farías y Natalia Biurnos. O sea, hubo como distintos momentos donde hubo distintas personas tratando de hacer lecturas que homogeneicen un poco los criterios. Todo esto con mucho intercambio a través de distintos medios y soportes, y bueno, un trabajo así digamos, colectivo de verdad y de tomar decisiones, fue cambiando el proyecto inicialmente. Iban a hacer varios artículos y la fuente, después nos dimos cuenta que eso no podía ser. Con el tema de hubo también una comisión de topónimos, o sea, que íbamos decidiendo qué tipo de lugares que visitaba el obispo iban a ser caracterizados en nota a pie y cuáles no. Digamos, todas esas fueron decisiones que fuimos tomando a lo largo de todo este tiempo, y entonces consistió, por un lado, en un trabajo así como compartimentado, pero después con miradas más homogeneizadoras, y bueno, y con Raúl también, como que hacíamos una suerte de monitoreo de cada una de esas etapas. Pero lo que sí me ayuda a pensar en esto, en realidad tenemos una práctica que no somos demasiado conscientes de trabajar de esta manera, Incluso hay miembros del equipo que no trabajan estrictamente este periodo, y que igualmente trabajaron en la transcripción muy comprometidamente, ¿sí? Y todos valoraron, díganme si me equivoco, los que quedan, la idea de hacer un trabajo colectivo. Porque en este caso la fuente unificó mucho, digamos, el trabajo, digamos, en los diversos proyectos de investigación que tuvimos en el departamento, había un problema general con el cual dialogaban las investigaciones particulares. Pero en este caso la fuente unificó mucho el trabajo, y en general me acuerdo que hubo una especie de votación en un determinado momento,
y valoraban trabajar todos y todas en la misma fuente. Creo que eso fue algo importante para el grupo. No sé, Paul, ¿qué opinás? No, estoy de acuerdo. Yo intenté decirlo al comienzo, cuando hablé antes. Este es digamos, el trabajo de historiador es peligroso, digamos, te podés aislar mucho. Tiene dos peligros. Uno, que te aísles mucho, y otro es que te creas que vos descubrís todo. A mí me gusta citar siempre, perdón si ya me lo escucharon, es muy reiterativo, en un reportaje que le hacen a Ricardo Piglia cuando le dan el premio Rómulo Gallegos. Piglia dice algo que estoy hablando de Ricardo Piglia, nada más y nada menos, ¿no? Que me sirvió mucho siempre. Y él dice, los argentinos tenemos suerte, está hablando de la literatura argentina, no es solo un atributo de la argentinidad esto, pero él está hablando de eso. Tenemos suerte porque cuando escribimos, porque aquí otros han escribido antes que nosotros. Esto yo lo dije al pasar, para mí es una convicción que el trabajo tiene que ser colectivo, que puede dividirse tareas y responsabilidades en determinado momento, pero que cuanto más colectivo sea, más rico es el producto. Para un artículo también. Yo trabajé siempre, para eso no hace falta un formato institucional para que eso suceda, sino trabajar con gente capaz y honesta y generosa. Esto lo aprendí con mi amigo Juan Carlos Alemán y con mi amigo Jorge Gelman. Digamos, y algo extraño, además de sus personas y de que serían los ideales presentadores de este libro, es la lectura de los borradores, de pasarnos los borradores, cosa que seguimos haciendo, a veces más, a veces menos. El grupo de Luján también lo hacemos en el proyecto de investigación en la UBA, discutir avances de la investigación. Pero llega un momento que uno ya no sabe bien de quién es la idea original. Pero eso ayuda a controlar, ayuda a pensar, enriquece, siempre y cuando rija la reciprocidad, ¿no? Y haya confianza. Aquí también, porque esto se fue extendiendo, porque yo creo que es como ya que hablamos de la religión, como un espíritu que flota en el aire, porque Darío terminó también opinando sobre cómo transcribir y fue en cierto modo también coautor, porque después había que convertirlo eso en una versión publicable. Tu pregunta sería infinita, párrafo por párrafo, comparando palabras, tratando de deducir mediante la comparación sistemática de palabras qué era lo que quería decir. La letra, encima había varias letras, buscar las letras que fueran parecidas. Digamos, esto que tiene el trabajo de historiador, que es un trabajo para gente paciente, para el que se apura no llega a ningún lado. Quisiera decir eso, me parece que es parte, que se puede hacer con financiamiento, con instituciones, pero básicamente depende de la voluntad y de la convicción que se tenga. No pondría como ejemplo de nada. En definitiva, Prohistoria es eso también, si yo no me equivoco, ¿no? Entonces, me parece importante rescatarlo como la manera de formar nuevos historiadores, como el ambiente, la atmósfera de la formación. Quizás como dice Mañez, como lo hacemos hace tanto tiempo, ya ni siquiera lo pensamos demasiado. Incluye algo que para mí es muy placentero y muy satisfactorio, y que siempre lo recomiendo, que es escribir con otro.
escribir artículos, libros con otro, no solo. Que es una tarea que lleva mucho tiempo, pero que requiere de eso, de mucha apertura, de mucha generosidad y también de mucho compromiso. Ahora, una cosita para no tomar la palabra otra vez, porque se derivó mi comentario hacia una hipótesis sobre el impacto de la secularización. Bueno, yo no me refería solamente a eso, voy a dar otro ejemplo. Digo, el problema de las intersecciones de lo que se está hiper especializado. Daría muchos ejemplos. Pero uno tiene una línea de investigación muy potente en Latinoamérica actualmente, que es historia de las empresas. Y tiene otro campo de investigación que es historia del movimiento obrero. Y no se tocan nunca. Salvo en las empresas, porque los que trabajan son los obreros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hay un problema que es más de fondo, que trasciende este tema. Este tema no es casual, porque durante mucho tiempo, historia de la Iglesia era historia hecha por eclesiásticos. Como historia militar era historia hecha por militares, o como, y acá sí tengo que citar Prometeo, como bien ha explicado Darío en uno de los más jugosos capítulos de su libro, sobre la historia del derecho, durante mucho tiempo fue hecho por abogados o juristas. Entonces ahí lo que nosotros, a mis alumnos siempre les digo, bueno, lo que llamamos normalmente la historiografía liberal, de liberal tenía muy poco, porque todas las cosas era una historiografía muy corporativa. Después vamos a discutir otros atributos, virtudes o defectos. Pero la historia de la academia, miren la colección de algo que 9 de cada 10 de los que están aquí probablemente nunca tuvieron que padecer, la historia de la nación argentina de la academia del año 38, que es para padecer, que yo como estudiante la padecí, pero después ahora la puedo usar de otra manera, está así, digamos, segmentada por corporaciones de campo. Tiene que ver con muchas cosas. Puede ser prejuicio, bueno, pero lo mismo podríamos decir la historia de la justicia, de la historia militar. Por supuesto que los 3 ejemplos que estoy dando tienen demasiado que ver entre sí con los males que ha padecido nuestro país, ¿no? El ejército, la iglesia y la justicia. Entonces era lógico, en cierto modo, que una historia nueva, o que pretendía ser una historia renovada, no adoptara ese camino prioritariamente. Pero si volvemos a esos comienzos de los años 80, si había una batalla que libraba Juan Carlos, era tratar de convencer a un público que lo miraba con una cara entre desconfianza y desconcierto, que en ese mundo rural, bárbaro, había una sociedad, había una cultura, había instituciones. Bueno, ahora es una obviedad, pero somos hijos de eso, por eso podemos verlo. Nadie le hubiera hecho una mejor presentación a este libro que Juan Carlos. Y nadie le hubiera sacado más provecho a esta fuente que Juan Carlos. Pero ¿qué va a hacer? Les toca a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, yo si me permiten, quisiera agregar hablando de lo que fue la experiencia del trabajo colectivo, y esto quizás puede ser un poco también una obviedad, y sin embargo creo que no lo es en realidad. Este trabajo tiene muchas cosas que no son habituales, lamentablemente, en el campo académico, y ojalá fueran mucho más comunes y estuvieran mucho más naturalizadas. En primer lugar, la fuente siempre se abordó pensando en la intención de compartirla. Siempre la pensamos a partir de cómo hacerla llegar al lector, cómo transmitirle al lector de la forma lo más fiel posible lo que estábamos viendo en el papel. Y esto tiene que ver con que nunca hubo una idea de hacer una apropiación de la fuente. Siempre está la posibilidad de uno explotarla primero y luego publicarla. Y en realidad, ahora que está publicada, estamos pensando en cómo abordarla desde esta perspectiva unificadora de la que hablaban Maña y Raúl.
Y en cambio todavía persiste mucho, más de lo que uno quisiera en el campo académico, el recelo de la fuente. Uno todavía va a los archivos, yo en mi corta experiencia ya me he encontrado muchas veces que va a por documentos que están citados y ya no están. Se encuentra en otras cajas cosas que no deberían estar ahí y que son pequeñas joyas. Se encuentra todavía inclusive entre propios estudiantes de maestría que recién están comenzando el recelo de compartir información, y creo que pensar en editar una fuente con la intención de que se haga el aprovechamiento más rico posible de la misma, sin importar quién sea ni quién saque ventaja de eso, me parece que es lo que nos va a hacer crecer. Luego fue un trabajo colectivo en el auténtico sentido de la palabra, y esto lo digo desde la experiencia de alguien que recién empieza. Lo habitual es que los trabajos colectivos sean que hay uno o X cabezas de trabajo que te dicen lo que tenés que hacer y vos lo haces para ellos y ahí termina tu labor, y en el mejor de los casos te pueden reconocer alguna participación. Y esto realmente fue un trabajo en equipo, en el que cada uno aportó lo que pudo, de acuerdo a sus posibilidades, pero en el que realmente trabajamos en conjunto, colaboramos, discutimos, debatimos, nos corregimos, nos pusimos de acuerdo, en desacuerdo, fuimos, volvimos, y trabajamos también, si bien obviamente había quienes bajaban unas ciertas líneas, pero realmente trabajamos codo a codo con los que más saben, y hemos aprendido un montón de cosas, y creo que el aprendizaje ha sido bidireccional. Uno aprende cosas de lo que es el oficio del historiador, pero también es cierto que las nuevas generaciones tienen herramientas y conocimientos que facilitan este tipo de trabajos y que también es bueno compartirlos. Y eso tampoco es habitual. Todavía es muy común que el trabajo que teóricamente es colectivo sea esto, ¿no? Un trabajo de división, fragmentado, y en el que muchas veces pues, tu labor consiste en hacer 2 o 3 tareas muy específicas y nada más. Y luego también en el sentido de realmente producirlo desde el momento mismo de pensarlo, ¿no? De cómo abordarlo, de cómo llegar a ello. Y creo que esa también es una práctica que debería difundirse, la del auténtico trabajo en equipo. Este grupo tiene una dinámica aceitada, como dijeron, desde antes de que yo entrara allí, y cuando uno sale de ahí un poco de ese ámbito y se acerca a otros espacios, se da cuenta que eso no es lo habitual. Y creo que también es importante replantearnos, ¿no? De cómo queremos trabajar, qué tipo de trabajos queremos fomentar, y cómo queremos trabajar en equipo realmente. Creo que esta fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, espero que no sea la última, y ojalá que también, bueno, sirva para que otros tengan ganas de abordar este tipo de trabajos de otra manera. Perdón, se me había cortado. Gracias a todos por participar, a los y las autoras del libro que nos acompañaron, y bueno, quedan invitados para las siguientes sesiones, tanto del seminario permanente como el seminario de investigación. Gracias, Evangelina, y a todos, todas, saludos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas Cuídense. gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios. Adiós. Luego. Chao, Darío.